Ahora, número 4, estamos en página 38 y estamos hablando de las características de la revelación particular. Y la característica número 4 es que la revelación particular tiene carácter progresivo. La revelación particular es progresiva, no se consigue todo a la misma vez. La revelación personal sucede pieza por pieza en un desarrollo histórico. Es por esto que el contexto histórico es tan crucial para una correcta interpretación bíblica. Y aquí hablamos de una muy buena ilustración de una bellota que se convierte en un roble. Y este autor usa esta ilustración para enseñarnos de cómo Dios se revela progresivamente. Entonces hay que empezar con esta bellota. Y la bellota, ¿dónde se encuentra la bellota? En la Biblia se llama simiente. Pero ¿dónde encontramos la simiente? ¿Dónde empieza la bellota? Con la lleva, ¿verdad? En la Biblia. Ya volví a la Biblia. Entonces, si la revelación se compara con la bellota empieza muy, muy pequeña, ¿verdad? Y si nadie en su vida nunca ha visto lo que se llama un roble, y se ve una bellota, ¿qué es lo que sabe? Bueno, nada, sabe algo. Ve la semilla y tiene ciertas características, y a lo mejor quizás él sabe que tiene las características de una planta, pero no sabe nada más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para comprender? Sembrarla y esperar. ¿Y por cuánto tiempo? Quizás décadas. Porque brota y se ve una planta chiquitita y luego un arbusto, un árbol pequeño y luego un árbol un poco más grande. Pero si espera 60 años, o 75 años, o 100 años, quizás va a haber un árbol bastante grande que provee mucha madera y mucha sombra y mucho nido para los pajaritos y todo eso. Entonces, así es en el carácter por medio del cual Dios se revela. Empieza con bellota. Y no estuvieron familiarizados con el proceso, tendrían que esperar para conocer totalmente la vida y revelación del árbol. La revelación histórica progresiva cuenta una historia. Y vamos a ver ahora que esta revelación histórica, número 5, todavía en página 38, es una historia que se mueve con anticipación y promete su realización y cumplimiento, de implícito a explícito, de una bellota a un organismo de plena madurez. Ahí vamos, ahí Dios va a través de las páginas del Antiguo Testamento, pero también a través de la historia. Dios revelándose poco a poco, empezando con una bellota, empezando con una semilla, y esta semilla empieza a crecer y crecer y dar fruto y crecer, y vamos a ver que el enfoque número 6 de esta revelación particular es una persona. Cada característica de la revelación particular de Dios encuentra su apogeo, su máxima manifestación en Jesucristo. Pero cuando empezamos, eso no se sabe. Se sabe algo. Vamos a volver a Génesis 3:15, es la primera vez donde Dios menciona la bellota, la semilla. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios promete por medio de esta semilla, esta simiente? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza,
pero tú le morderás el talón. Su simiente, es decir, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza ¿de quién? Serpiente. ¿Y quién es? Satanás. De Satanás. Entonces, hay muchísimo ahí. Hay bueno, yo digo que en esa promesa hay un roble total, pero no se ve, pero hay chispas. ¿Qué es lo que se sabe? Dios usa palabras fuertes, aplastar cabeza no es pequeña cosa. Y estamos hablando de la cabeza de alguien que fue la causa de la entrada del mal en el universo. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que Dios está prometiendo ahí? Por medio de dar solo una semilla. ¿Qué es lo que está prometiendo? Salvación está prometiendo el remedio del mal que existe. No es pequeña cosa, pero es pequeña cosa. Se expresa en la forma de una bellota, una simiente. Y por supuesto, tú y yo sabemos cómo esta historia iba desarrollándose y dónde se cumple. En Cristo. Y sabemos esto explícitamente por medio de la revelación particular en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La palabra ahí es simiente. Todo el mundo se ofende por esta palabra simiente, por eso insisten en esta traducción descendencia. Pero ahora hoy mismo veo la necesidad de mantener esta interpretación porque estamos hablando de una bellota. No estamos hablando de cualquier descendiente, estamos hablando de una bellota, estamos hablando de una simiente. Y esa simiente va creciendo a través de los siglos hasta que se cumple en Cristo mismo. Y dice el apóstol Pablo, bajo el poder y la inspiración del Espíritu Santo, Él nos da esta revelación particular. Ahora bien, las promesas que le hicieron a Abraham y a su simiente, la Escritura no dice, y a los descendientes o a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu simiente, dando a entender uno solo que es. Cristo es el roble. Cristo es el árbol grande. Cristo es la consumación de esta historia que iba desarrollándose a través de, quién sabe, 2, 3 mil años. Dios revelándose a Adán y Eva, prometiéndoles simiente y luego expandiendo esta promesa con Noé. Noé, estoy prometiéndote la misma simiente, pero en tu caso, esta simiente va a renovar toda la tierra física. Esta simiente va a mantener las estaciones. Esta simiente va a garantizar que el sol se levanta cada día y se pone cada día. Esta simiente va a conservar la creación física. Y también Dios siguió aumentando el significado de la promesa y lo que se contiene en esta simiente cuando habló con Abraham. Le explicó con claridad que la simiente también iba a ser el fundamento sobre el cual Dios iba a justificar, aceptar y perdonar todos los que creían en Cristo. Y Abraham creyó en esa simiente y por eso Dios lo salvó, Dios lo justificó y consideró su fe en la simiente como justicia. Y Dios lo cubrió con la rectitud de la simiente de Cristo mismo. Y Dios siguió desarrollando esa simiente y cuando le dio una promesa a Moisés y le dijo, Moisés, esta misma simiente que le prometí a Abraham y a Adán y a Noé y a Abraham, estoy prometiendo a ti, Moisés, pero en tu caso yo te prometo
que esta simiente producirá un gobierno de justicia con leyes morales, con los 10 mandamientos. Y voy a escribir estos mandamientos en el corazón de mi pueblo. Y por el poder de la simiente voy a ayudarles a obedecer estas leyes. Y siguió desarrollando esta simiente con David. Y David, te prometo, una simiente, es la misma simiente que le prometí a Adán, a Noé, a Abraham y a Moisés. Pero en tu caso, David, yo garantizo que esta simiente que viene de ti va a sentarse sobre un trono eterno. Entonces, por medio de ti, David, estoy prometiendo que esta simiente va a traer paz y justicia, va a traer el verdadero reino de Dios que se nos promete también en Apocalipsis. Cuando Cristo venga la segunda vez, se consumirá este reino en la simiente que se llama Jesucristo. Y luego, hace 2500 años, esta simiente vino, vivió perfecto, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió y ahora mismo está intercediendo por nosotros, garantizando nuestra salvación hasta que Cristo venga o hasta que moramos nosotros. Y todas las promesas se cumplen en esta simiente que se llama Jesucristo, pero es la misma simiente que Dios le había prometido a Adán, prometiéndole que por medio de esta simiente de Eva, él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y él aplastó la cabeza de Satanás cuando Cristo murió en la cruz, derrotando los enemigos y Satanás mismo por vencer el pecado y la muerte y haciendo que sufriera muchísimo Satanás para que no pudiera seguir engañando a las naciones, para que el evangelio pudiera expandirse en todas partes del mundo. Pero todo esto que fue actuado por medio de la consumación de la semilla en Jesucristo, la simiente, fue prometido a Adán, a Noé, a Abraham y a Moisés y David, pero se consumió en Cristo mismo, el verdadero roble que empezó con una bellota. ¿Qué historia, no? Pero fue la manera en que Dios desarrollaba la revelación particular, poco por poco, por poco, a poco, a poco, a poco, a poco. El árbol seguía creciendo, 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 y todavía está creciendo, ¿verdad? Porque vamos a ver otra consumación cuando venga Jesucristo y todo será perfecto en el reino eterno de Dios. Aún Jesucristo, podemos decir que su ministerio fue desarrollado de una manera progresiva. Exacto. No fue de una vez, porque tenía un cierto tiempo y no fue que si fuera revelado de primera, el propósito de Dios no le iba a matar ya en 3 meses de ministerio. Fue una revelación progresiva. Muy buen punto, porque cuando aprendemos las maneras de Dios, es muy posible y probable que vamos a ver esas mismas maneras en otras áreas. Y nosotros también podemos ver esas mismas maneras en nuestras vidas personales. Y he tenido esas conversaciones con algunos de ustedes. La manera en la cual conoces a Jesucristo hoy comparado a la manera en lo conocías hace 4 años, hace 5 años, es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Dios te ha estado revelando poco a poco a poco. ¿Y cómo? Caminando contigo en el jardín, conversando contigo, revelándote a ti por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la comunión y la Santa Cena y el culto de alabanza. Entonces, poco a poco, por día tras día, vamos conociendo mejor a nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndonos en gloria a gloria, como dice el apóstol Pablo en las cartas a los Corintios. Cuando le dice
Dios en la serpiente y tú le morderás. ¿Eso significa la muerte de Cristo? Sí. Porque Satanás definitivamente le hirió a Cristo, fuertemente, terriblemente. Pero en comparación a su condenación, sí es morder el talón. Morder el talón comparado a quebrantamiento, aplastamiento de la cabeza, son dos cosas distintas. En otra palabra, Satanás no destruyó a Jesucristo. Cristo expulsó por completo a Satanás teológicamente y finalmente Satanás será expulsado por completo de nuestra experiencia y del reino de Dios. Sí, es lo que significa, porque sí, Cristo sufrió bastantito. Vamos a seguir. Resumen de esta parte. Jesús es la palabra final de Dios. Estoy en la parte baja de la página 39. Jesús no viene como otro profeta, Él viene como el profeta por excelencia. Él viene como Dios mismo en la carne. Entonces, el enfoque de la revelación es personal. Jesús también, número 2, es el autor autoritario de la voluntad de Dios. En muchos textos, Jesús usa esta frase, especialmente en el Sermón del Monte. Han oído que dice, entonces él hace referencia a lo que un profeta ha dicho, o más que nada a una interpretación de los rabí. Pero él dice, yo les digo. Entonces, mi interpretación es autoritaria. Entonces, si quieren conocer la voluntad de Dios, hay que escucharme a mí, porque yo he venido para enseñarles lo que es la voluntad de Dios. Jesús está poniendo su autoridad en página 40 sobre ellos y presentándose como el intérprete autoritario. Yo, como el profeta final, les traigo la palabra final. Es lo que Jesús enseñaba constantemente, hablando con uno que tenía autoridad total. Número 3. Jesús es el cumplimiento de la promesa histórica dada en el jardín. Ya hemos tocado esto, pero otra perspectiva. Es por eso que todas las promesas son sí en Cristo. Todas las promesas se cumplen en Él. El trabajo que vino a hacer cumple la promesa de Dios de redención, de restauración y de renovación. Este texto, 2 Corintios capítulo 1, 20, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios, porque todas las promesas se cumplen en Cristo. Bueno, aquí está otro ejemplo. ¿Quiere leer el texto, por favor, Marcelo? Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, si esto también es otro ejemplo de roble, ¿dónde se encontró la simiente? Este versículo cumple ¿cuál promesa? La que le dio de la simiente que iba a aplastar la cabeza. Exactamente la misma. Cuando Cristo murió en la cruz, Él derrotó el poder de pecado y también derrotó la muerte misma. Y a nuestros enemigos. En nuestro enemigo Satanás. Aplastando su cabeza, y hemos leído varios textos, una palabra de Jesús mismo y también un texto en Apocalipsis 20 que enseña, y algunos toman estos textos para interpretar lo que significa aplastar la cabeza de Satanás. Obviamente, y otros textos dicen que todavía él es el príncipe de este mundo, pero ¿en qué sentido está aplastada su cabeza? Algunos intérpretes, Satanás ya está limitado en su habilidad de tentar y engañar. Obviamente tienta, obviamente engaña, pero lo que pasa es que no mantiene todas las naciones bajo su engaño, porque el Evangelio está dando fruto en todas partes del mundo, y en ese sentido Satanás tiene su límite.
por la cruz de Cristo y por la resurrección de Cristo, y un día, por supuesto, va a ser botado al lago de fuego. De una cierta manera todavía él sigue tratando de morder el talón, Ok, sí. matando, decapitando. Ujú. Los Muy, ataques continúan. exactamente, muy buena observación. Y lo que eso significa quizás es otra aplicación del carácter progresivo. Dios siempre actúa progresivamente. Actúa progresivamente en revelarse. Actúa progresivamente en salvarnos y santificarnos. Actúa progresivamente en expandir su reino, extendiéndolo a diferentes partes del mundo. Y como tú dices, por alguna razón u otra, aplastar la cabeza de Satanás no implica la destrucción total de la habilidad del pecado para tentarnos, ni de la habilidad de Satanás para tentarnos. Ha limitado muchísimo, ha mortificado, en otras palabras, dice el apóstol Pablo, la habilidad de nuestra naturaleza pecaminosa para dominarnos. Nuestra naturaleza no nos puede dominar, pero nos puede tentar y a veces pecamos fuertemente, terriblemente pecamos respondiendo a las tentaciones de nuestro propio corazón, pero también a las de Satanás y los demonios. Y eso es porque estamos creciendo progresivamente en nuestra santificación, esperando la consumación en Cristo cuando venga la segunda vez. Pero como tú dices, el reino también está expandiéndose progresivamente, sufriendo ataques todavía de Satanás. Pero tener cabeza aplastada implica que ya no es tan poderoso como antes para mantener engañadas todas las naciones. Lo que yo quiero aclarar es que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer lo que él quiere. Si Dios se lo da, es que él puede hacer algo. Después que Cristo murió en la cruz de Calvario y resucitó, ya Satanás no tiene poder. Él tiene poder, pero si nosotros se lo damos, también, porque si nosotros vimos la palabra, lo que el Señor dice, Satanás no tiene poder, pero a veces nosotros le damos la cabida a Satanás y le damos el poder a Satanás. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios manda que hagamos. Muy bien dicho. Gracias por mencionar esa parte. Pero Ezequías, el pastor asociado, asistente de la iglesia, dijo, pastor, debiste nombrar ese sermón la vida de oración de Satanás. Porque Jesús le dijo a Pedro que Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti. Entonces, qué bueno que tengamos nuestro ayudante fuerte que se llama Jesucristo, ¿verdad? Que también está orando, intercediendo, y su obra intercedora es más efectiva, obviamente, y Satanás tiene que pedir permiso. Pero muy bien dicho, porque hay muchos textos y esta clase no es clase sobre Satanás, pero en el libro Teología Sistemática por Wayne Grudem tiene un capítulo buenísimo acerca de ángeles. Y él habla de los ángeles elegidos que no han caído, pero también habla de los ángeles caídos, que son Satanás y los demonios. Y habla muy bien bíblicamente, y cita muchos textos, docenas de textos que nos enseñan qué hacen los demonios, qué límites tienen los demonios, y que la victoria que tenemos los cristianos y lo que tenemos que hacer vigilando constantemente en la palabra y en oración para tener la armadura suficiente para poder resistir la influencia y las tentaciones. La fuente, en la mayoría de los casos, no viene por fuera, viene por dentro. Y que Jesús enfatizaba eso constantemente en sus enseñanzas. Y en particular, hemos citado varias veces Marcos 7:20. Jesús dice que lo que hay en mi corazón. Y lo chequé y todo estaba ahí. Toda esa suciedad que mencionó Jesucristo está ahí. Estamos aquí en página 40, número 4, dice, la segunda razón, y estamos hablando de los cumplimientos de la promesa histórica,
es que Cristo mismo es la revelación de la persona de Dios. Él es más que el orador más autoritativo. Él es más que el mayor hacedor de la revelación. Él es también autoritativo en cuanto a la revelación, Dios mismo. Él es Dios mismo. No es meramente el mensaje, es la persona de la revelación. Jesucristo es, en un sentido, el mensaje, el mensajero y también el enviador. Porque Él es Dios mismo, Él vino para revelar a Dios y dijo, el que ha visto a mí, ha visto a Dios. Y otra vez hemos citado este texto en Juan 1, 17, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En otras palabras, Cristo nos ha revelado a Dios mismo. Mediante las Escrituras somos traídos a Jesús. Jesús es traído a nosotros, envuelto en pañales. ¿Y esos pañales cuáles son? Estas son las pañales. Y no es la Escritura que nos salve, ya hemos dicho eso, sino que Cristo, quien es nuestro Redentor. Pero sin las Escrituras Jesús seguiría siendo desconocido. Jesús es un misterio, incluso para las personas que lo conocieron en Nazaret. Eso me tocó fuerte estudiando esto. Es necesario que ellos conozcan verdaderamente a Cristo. Estamos hablando de los muchachos que se criaron con Cristo. Estoy hablando con los mismos discípulos que andaban 3 años con Cristo. Pero específicamente, ¿qué es lo que Él les estaba enseñando? Específicamente, vamos a leer página 41. Y aquí tenemos el texto, Lucas 24. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? De los 2 discípulos caminando a Emaús con Jesucristo. Voy a leerlo. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acaban de creerlo a causa de alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. ¿Se refiere a cuáles libros? Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, etcétera, los primeros 5. Y en los profetas, y en los salmos, en otras palabras, el resto del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que les estaba enseñando a los discípulos? Estaban poniéndoles sus lentes. Estaban revelándose a sí mismo por medio de las Escrituras. Entonces, de las profecías, de las leyes, de las promesas, de los salmos, porque Él mismo dice, todo habla de mí. Entonces, el Antiguo Testamento por completo, palabra por palabra, por palabra por palabra, es revelación de Jesucristo. Y eso es un punto sumamente importante porque ni los discípulos entendían quién era. Los discípulos ni reconocieron a Él como Mesías. Los discípulos, muchas personas me dicen, si yo pudiera haber vivido en aquel entonces. Muchos vivieron en aquel entonces y lo mataron y lo rechazaron, ni lo reconocieron. Y ni entendían quién era. ¿Y por qué? Porque no lo veían revelado. ¿Dónde? A través de las Escrituras. Hermanos, esto me anima muchísimo. Porque los mismos discípulos
no tenían ninguna ventaja. Porque ¿qué tenemos nosotros que ni ellos tenían? Tenemos la palabra completa de Dios. Tenemos la revelación particular, completa de Dios. Y también tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina esta revelación para que nosotros podamos conocer al Cristo revelado a través de este medio, la revelación particular de Dios en Cristo. Entonces, ¿qué tan profundo eso me tocó? Yo quería ir a profundizarme en la revelación particular. ¿Para qué? Para poder conocer, crecer en conocimiento con mi Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es fantástico, hermanos. Lo que Dios nos ha dado es un don increíble. Lo que el Espíritu Santo, y vamos a hablar en la próxima semana sobre la obra del Espíritu Santo y todo esto. En esta noche solo estamos enfatizando la necesidad de esta revelación particular para poder, ¿qué? Conocer a Cristo mismo. Ustedes son torpes para Torpes. que no entendían las Escrituras. Esa palabra, torpes. Torpes. Lento para creer y torpes para entender, así Pero soy. entonces no abrió el entendimiento para poder entender la Escritura. Que eso fue algo que también nos dejó. Claro que O sí. sea, no solo nos dejó la Escritura. No, es lo que dije. No es posible sin la obra de iluminación del Espíritu Santo. Sí, si hay revelación, pero no hay la iluminación, Iluminación. No importa. Pero la podemos comprender. bienaventurada la persona que tenga las dos. Ok, la revelación particular y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces no hay bendición más grande que esa. Simón, cuando vio a Jesús, dijo: mis ojos han visto, ahora puedes despedirlo porque han visto la salvación del pueblo de Israel. Y la Ana, que pasaba orando en el templo, que era una viuda también, pudo discernir porque fue revelado. ¿Y revelado cómo y dónde? Ellos miraban las Escrituras. Siempre Ellos estudiaban mucho. Estudiaban y estaban esperando en eso. Exacto. Y María también. María, la madre de Jesucristo, conocía profundamente las Escrituras y por eso no rechazó su llamado. Aún la historia de Lázaro y Abraham y el hombre rico, que el hombre rico dije, déjame resucitar de los muertos para que yo pueda ir y predicar a mi familia. Y él dice, no, eso no me importa porque ellos no han creído en lo que está escrito. Todo les fue revelado y no creyeron. Okay. Entonces están ciegos. Exacto. Y si alguien resucita de los muertos, eso no funciona porque no han creído en lo que ha sido revelado. Exacto. Muy bien, y para concluir, un comentario. Bueno, el cristiano pasa por el mundo hablando de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo y mucha gente no cree. Exactamente. Y yo sé que tenemos que ir allá y muy pronto, esperen 7 días y vamos a profundizarnos en la necesidad de depender del Espíritu Santo para poder iluminarnos a nosotros para que conozcamos a Cristo y discernirlo en las Escrituras, pero también, por supuesto, la necesidad total de la obra del Espíritu Santo para que cualquiera empiece a creer y primero ver a Cristo con los ojos de discernimiento que solo produce el Espíritu Santo. Pero en el primer capítulo de la Biblia, capítulo 1, Dios se reveló en términos de quién. ¿Cuál fue su nombre? Yahvé. Elohim en capítulo 1, en Yahvé en capítulo 2. Y si quiere usar el micrófono, ¿cuál es la gran diferencia entre Elohim y Yahvé? Elohim es el Dios Todopoderoso, Sí. Y también Dios trascendente. trascendente, Sí. alejado, sí, distante. Yahvé es el nombre. Él es trascendente, pero al mismo tiempo él es un Dios personal. Yahvé, que es personal, que se revela por su nombre, tiene una relación personal con sus criaturas. Exacto. Y la manera en que empezó ese involucramiento, esa inmanencia
empezó cuando Dios vino, se involucró y tomó polvo, y de ese polvo formó a un ser humano y respiró, y con su propio aliento puso vida. Y está totalmente involucrado y conectado y tiene muchísimo interés con esta criatura en la cual Él puso su propio aliento para que viviera. Y era inmanente también porque él caminaba con Adán. Caminaba en el jardín, inmanencia, un Dios personal. Entonces, y luego a través de la Biblia, y vamos a ver en otras clases cómo Dios se involucraba constantemente hasta que se reveló viniendo a sí mismo en Cristo encarnado, y luego viene su Espíritu Santo y todavía está con nosotros sumamente involucrado en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir inmanencia? Inmanencia quiere decir cerca. Dios está cerca. ¿Qué dijo ese filósofo acerca de la inmanencia? En Él vivimos, en Él existimos, en Él... Movimos, vivimos, existimos y Él está más cerca de respirar. Entonces, inmanencia. Dios está cercano y está involucrado. Aquí está. Otro nombre de Dios. Immanuel, casi parecido a la palabra inmanencia. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, no hay otro Dios como este. Entonces, hablando teológicamente de otros dioses, no hay otro concepto de Dios que incluye trascendencia e inmanencia. Trascendencia, todopoderoso, creador, poder infinito, distante, más grande que el universo finito que Él ha creado. Pero a la misma vez, aquí está involucrado, aquí está presente, caminando con nosotros, hasta sufriendo con nosotros, consolándonos en nuestro sufrimiento, identificándonos con nosotros totalmente y al fin muriendo en nuestro lugar, identificándose con nosotros hasta la muerte, resucitando para redimirnos en todo sentido de la palabra. Y esa es una de las grandes diferencias entre el cristianismo y todas las otras religiones. Ellos mismos, los que creen, los musulmanes, los budistas, todas las otras religiones, ellos no creen en un Dios personal. Se ofenden. Se ofenden. Se ofenden por el concepto de un Dios íntimo. Se ofenden por... No, Dios no es así. Dios es grande, poderoso, distante. Dios es juez. No es amante. La Biblia presenta a Dios como amante y su pueblo como novia. Y va a haber una gran boda, matrimonio en el futuro. Y entonces Dios habla en términos más íntimos de su relación con nosotros. Muy bien, muy buenos comentarios. Y voy a concluir con este párrafo y voy a cerrar en oración. Y si quieren, los comentarios pueden fluir después. ¿Okay? Los discípulos necesitaban ver a Jesús como Él se revela en las Escrituras para poder reconocerlo. Jesús tiene que venir vestido con la gloria, o es decir, la manifestación de su presencia en el vestuario de las Escrituras, la revelación particular de Dios. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por este regalo. Gracias por amarnos tan específicamente para poder recordar su voz, su palabra, tus acciones y sobre todo tus obras redentoras. Gracias por este medio, por medio del cual Jesús mismo se revela. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por los ojos que nos has dado para poder verlo y conocerlo y sujetarnos a Él como Mesías, el ungido Rey. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por amarnos, por no esconderte, por venir, por revelarte para que te podamos conocer. Gracias por la relación íntima
que tenemos contigo, ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos dando las gracias. Amén.